Narcoconstrucciones. Cuando eres constantemente buscado por las fuerzas del orden, siempre es conveniente contar con tu propio hospital privado, siempre a tu entera disposición. Es por eso que el día de hoy te hablaré del cateo hecho al hospital privado del Mencho y un vistazo a otras narcoconstrucciones financiadas por distintos cárteles en el hermoso y paradójico país azteca. Un país donde victimarios y benefactores pueden llegar a ser extrañamente el mismo. Antes de continuar, déjame recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo, nos dejes tu poderosísimo like y comentario, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. El ejército mexicano lleva a cabo un cateo en un hospital privado en Jalisco, que se sabe era utilizado por los cárteles de México para atender a sus miembros heridos. Esta operación es un grave recordatorio de la continua presencia y poder de los cárteles en México, especialmente en estados como Jalisco. En principio, la puesta en marcha de un hospital no tendría por qué ser mala noticia en un país golpeado tan duramente por lo que fue la pandemia del coronavirus como México. El problema es que esta historia no gira en torno a un centro sanitario cualquiera, sino al hospital privado que se habría construido el que probablemente sea el narcotraficante más peligroso del país tras la captura de El Chapo. Según informaciones oficiales de inteligencia publicadas por el diario El Universal, Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, se habría hecho construir un centro sanitario en el municipio de Villa Purificación en el estado de Jalisco, al oeste de México. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ahora ya de unos aproximadamente 58 años, padece de insuficiencia renal, lo cual dificultaría su refugio en las sierras de Jalisco, Michoacán y Colima. Villa Purificación es el corazón del territorio del cártel de Jalisco, por lo que nos parece totalmente factible que el Mencho pueda operar como él desee, dice a D.W. Chris Dalby, experto en crimen organizado en Latinoamérica de la Fundación Inside Crime. Medios mexicanos han informado que el hospital no solo atendería al narcotraficante, sino que también podría atender a la población local de este municipio con poco más de 10,000 habitantes. Un hospital privado por y para un narcotraficante. La posibilidad que, para mucha, borda el surrealismo o sorprende a Eduardo Guerrero, especialista en crimen organizado de la consultora Lantia. En México, los cárteles han sido desde hace muchos años organizaciones criminales que han derramado muchos recursos en obras sociales, explica en entrevista con DW. Construyen hospitales, escuelas, pavimentan calles, financian obras de alcantarillado, etc., dice Guerrero. En algunos lugares funcionan como agencias de combate contra la pobreza extrema, lo cual les ha traído una base de apoyo social muy amplia. Y ojo, que esta parte es alarmante. Para nadie es un secreto que México ostenta uno de los índices de pobreza más altos en Latinoamérica. Muchos mexicanos constantemente trabajan y viven al día, por lo que constantemente solicitan ayudas y mejoras en sus comunidades al gobierno, cosa que durante años nunca se hizo. Entonces, en medio de la precariedad que viven muchas comunidades del noble pueblo mexicano, irónicamente, aquellos que más los desangran y dañan, tristemente, son los que más han invertido en obras públicas. Y quiero agarrar esto con pinzas. Aquí, en ningún momento se habla de favorecer a estos aberrantes criminales como son los narcos, sino que trato de dejar en claro que saben aprovechar la necesidad y la precariedad del pueblo a su favor. El hospital en Jalisco, en Villa Purificación, aunque ha sido cateado en varias ocasiones sin encontrar rastro del líder criminal, no puede ser desmantelado ni inhabilitado. Las 10,000 personas de Villa Purificación también son atendidas ahí, puesto que esta comunidad llevaba años necesitando atención médica. Por supuesto, esto que hace el CJNG no es exclusivo de ellos, no son los únicos.
De acuerdo con Inside Crime, han habido varios ejemplos históricos de cárteles y grupos criminales en México que proporcionaban bienes esenciales a comunidades locales. Por ejemplo, los paquetes de despensa durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, que narcotraficantes construyan infraestructura como hospitales y escuelas es más raro, pero no imposible, y se ha visto. La familia michoacana y los caballeros templarios construyeron una serie de escuelas que se necesitaban en Tierra Caliente, Guerrero, declaró el periodista mexicano Oscar Valderas, especializado en crimen organizado a Inside Crime. Sin embargo, recordemos que de la misma forma, la familia michoacana ha sido culpable de asesinatos en masa con drones explosivos, como lo ocurrido hace unos meses, y los caballeros templarios extorsionaban en gran medida a los productores agrícolas. Y en el estado de Veracruz, los productores de naranja le habían pedido al gobierno durante mucho tiempo que construyeran mejores carreteras para poder vender sus productos más fácilmente. El gobierno nunca lo hizo, por lo que los Zetas construyeron muchas de las carreteras que conectan Veracruz y Tamaulipas, especialmente entre Tuxpan y Tampico. Y vaya que hay atrocidades ligadas a los Zetas. Recordemos que este peligroso cártel en su momento fue ligado a la desaparición de comunidades enteras. Usan como táctica de realizar obras benéficas para ganar popularidad y favoritismo entre la población, y luego cometen actos atroces, donde incontables cantidades de gente inocente resultan asesinadas en el proceso y tienen el descaro de culpar a las autoridades. Tristemente, en muchas ocasiones las personas terminan favoreciendo a dichos criminales, pues a pesar de la violencia y la zozobra generada por estos, irónicamente, son quienes en determinadas ocasiones brindaron ciertos servicios que el pueblo necesitaba, y esto es lo más horrible y aberrante de este tipo de manipulación hecha por los narcos. Valerse de las necesidades de las personas para justificar la guerra constante, la violencia y la muerte en la que tienen sumergida a nuestra nación. Otro ejemplo de esto fue Caro Quintero. Robles Bañuelos calificó al narcotraficante como un benefactor del pueblo sinaloense, toda vez que durante su trayectoria delictiva mandó a realizar obras públicas que contribuyeron a la modernización de su tierra natal. En aquel entonces, Robles Bañuelos reconoció ante el medio Excelsior que la imagen de Caro Quintero era positiva para los habitantes de Sinaloa. Explicó que a inicios de los 80, el ex líder del cártel de Guadalajara ordenó construir una carretera de más de 40 kilómetros para llegar a Badiraguato. Asimismo, gestionó electrificar la sierra con los gobiernos de esa época. Señaló que el narcotraficante edificó el tramo que va de Badiraguato a Santiago de los Caballeros, lugar donde se presume contrajo nupcias con María Elizabeth Elenis, con quien procreó 4 hijos. En ese sentido, Bañuelos aseguró que la labor de Quintero benefició a los pobladores de esos años, pues el tiempo para llegar a la zona alta del municipio se redujo de manera considerable. Además de que contribuyó a que hubiera mayor comunicación entre las comunidades. Sin embargo, recordemos también que el cártel de Guadalajara, del cual Caro Quintero era capo, cometió crímenes de extorsión, secuestro, asesinato, atentados bomba, además del narcotráfico. Bueno, por algo era un cártel de drogas. El impacto de estos cárteles en la sociedad mexicana es devastador. Muchas comunidades dependen económicamente de las actividades ilegales que realizan estos criminales, creando un ciclo vicioso de dependencia que refuerza el poder de los cárteles. La corrupción y la infiltración en las instituciones dificultan aún más la lucha del gobierno contra estos grupos, afectando la estabilidad y el desarrollo del país. Continuando con el tema, el nosocomio del Capo, mejor conocido como el Mencho, se encontraría a unos 50 kilómetros del municipio, de acuerdo con El Universal, una zona especialmente controlada por su cártel. Hace poco, se hizo de conocimiento público que Oseguera Cervantes presentaba problemas de salud y ya con 58 años padecería de insuficiencia renal. En específico, el recinto se localizaría en la comunidad de El Atziagual,
un poblado con alrededor de 200 habitantes que está dedicado a la agricultura y la ganadería en el municipio de Villa Purificación, el cual cuenta con alrededor de 10.000 habitantes. Este mismo lugar es en el que un helicóptero federal fue derribado en 2015 en medio de un operativo para capturar al Mencho. Este sitio se ha convertido en un escondite ideal para el líder criminal, con la protección natural de las montañas en su cercanía. El hospital atiende no solo al Mencho, sino además a personas de su círculo cercano y también está a disposición de la comunidad, por lo que desmantelar la instalación sería condenar a la gente de este poblado a renunciar a su centro de atención más cercano. Aunque en apariencia las fuerzas del orden hagan revisiones constantes al hospital, es poco probable que lleguen a dar con Oseguera o algún miembro cercano de su círculo, puesto que todo lo que pasa en este municipio es de total conocimiento para el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El ejército mexicano, junto con otras fuerzas del orden, ha estado luchando contra los cárteles de México durante décadas. A pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir la adversidad y la influencia de los cárteles, estos siguen siendo una fuerza poderosa en la vida cotidiana de muchas comunidades en México. La lucha contra los cárteles es una tarea difícil y peligrosa. Los cárteles no tienen reparos en utilizar la adversidad extrema y la manipulación para proteger sus intereses y mantener su control sobre el negocio del narcotráfico y otras actividades delictivas. El papel del ejército en esta lucha es crucial. Las fuerzas mexicanas han desempeñado un papel clave en la detención de líderes de cárteles y han tenido que afrontar en muchas ocasiones el repudio de comunidades que ven a esos criminales como benefactores por encima de las autoridades, mientras son vistos bajo miradas de sospecha debido al historial de corrupción presente en todas las instituciones. La desarticulación de redes de tráfico de sustancias ilegales y la protección de la población civil es una tarea enormemente desafiante y en la mayoría de los casos peligrosa, que suele dar como resultado a militares y elementos de los distintos componentes de seguridad perdiendo la vida en el cumplimiento de su deber. El cateo del Hospital Privado de Jalisco es un ejemplo más de la continua lucha del gobierno mexicano contra los cárteles, aunque en este caso sería más en apariencia que cualquier otra cosa, puesto que las autoridades tienen las manos atadas en lo que respecta a este centro de salud. Se sospecha que el hospital es utilizado por el cártel del Mencho para atender a sus miembros heridos sin dejar rastro de su actividad. Esta operación pone de relieve la sofisticación y el alcance de las operaciones de los cárteles, que son capaces de infiltrarse en instituciones legales como hospitales privados para llevar a cabo sus actividades, y en este caso, construir el propio, con supuestos recursos de la gobernatura de Jalisco. El cateo del hospital privado en Jalisco es quizás una forma de mantener las apariencias. Después de todo, internacionalmente se ha criticado el hecho de que líderes narcos tengan sus propios hospitales en la nación azteca. Sin embargo, la comunidad internacional no maneja el contexto completo de estas narcoconstrucciones. Ya no es solo el descaro del cártel liderado por Oseguera Cervantes, sino que, además, antes de él, ha habido varios líderes narcos que construyeron parte de la infraestructura mexicana, buscando contar con el apoyo de la comunidad. En otro orden de ideas, quiero destacar que El Chapo nunca construyó ningún tipo de infraestructura pública. Su fama y quizás errada admiración por parte de ciertas comunidades se debe a su fama como capo criminal y sus constantes escapes de los centros penitenciarios donde fue recluido. Tristemente, los narcos están profundamente ligados a la sociedad mexicana, no solo como sus verdugos y asesinos, sino, irónicamente, como benefactores en diferentes obras públicas necesarias para la comunidad. Toda una paradoja bastante compleja, donde lo único que resalta es el tamaño de la corrupción presente en los distintos gobiernos mexicanos a lo largo de la historia moderna de México. Después de todo, ¿cómo es posible que nunca haya habido dinero para completar una carretera por parte del gobierno, por lo menos en Veracruz, y que tristemente en los Zetas hayan construido la mayoría de estas carreteras facilitando el trabajo de los campesinos, mejorando la vialidad de la zona?
Es irónico cómo en varias ocasiones la ineficiencia de gobiernos anteriores hayan casi arrojado a la población a los brazos de los cárteles, y es por esto que vemos esta dualidad presente en la sociedad mexicana actual. Los cárteles, como sus principales asesinos y verdugos, criminales que han desangrado el alma del pueblo mexicano por décadas, pero también, paradójicamente, quienes en muchos casos completaron un importante número de obras públicas para la población. Este panorama complejo llega a nosotros con el eco de la misma noticia del título. Aunque hayan cateado el hospital privado del Mencho, la verdad es que continuará funcionando, por ser ya un servicio indispensable para la comunidad donde se encuentra. Sin embargo, nuestro deber es tratar de explicar esta realidad al mundo. Los narcos no son benefactores, son sociópatas manipuladores que buscan comprar el aprecio del mismo pueblo que asesinan. México vive una realidad compleja con la esperanza de algún día librarse del azote de la criminalidad y vivir una vida digna, con acceso a servicios de calidad, porque es su derecho como ciudadanos mexicanos y no porque algún líder criminal de turno quiere jugar al narcobenefactor. Sin embargo, no te quedes con lo que yo te diga. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu poderosísimo like. Su apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Por lo pronto, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.